¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Migas y Moronas. ¿Te sobró salsita del guisado de ayer? Vamos a aprovecharla con unas tortitas de carne molida que quedan deliciosas. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzamos con 300 gramos de carne de res molida. Es molida especial. Si tienes molida de cirlón, te recomiendo mezclarla con un 30% de carne de puerco para que queden muy jugosas. Comenzamos agregándole un huevo entero a nuestra carne molida. Si tú no estás seguro de la fecha de postura del huevo, pártelo primero en un bowl y después inclúyelo a tu carne. Agregamos media cucharadita de pimienta de cayena, una pizca de comino, 2 pizcas de pimienta negra molida, un puñito de perejil seco, un poco de cebolla en polvo, 2 cucharadas de mostaza tradicional y 2 o 3 pizcas de sal. Como siempre, la sal es al gusto. Y mezclamos todo hasta integrar perfectamente. Recuerden que si pusieron carne de puerco, no se puede probar en crudo la sal. Deben cocerla primero, así es que cuidado al prepararlas. Si sientes que quedó muy húmeda la carne, puedes agregar 2 cucharadas de pan molido o una cucharada de harina de trigo. Aunque si sigues la receta queda perfecta, ya se despega de las manos, así es que vámonos a la estufa. Ya tenemos aquí un sartén previamente engrasado, encendemos a llama alta y esperamos a que caliente. Ya está perfectamente caliente nuestro sartén. Después de habernos lavado perfectamente las manos, vamos a formar las tortitas tomando un poco de carne. La carne ligó perfecto, como pueden ver. Es aproximadamente lo que toma tu puño. Deben quedar pequeñas ya que irán ahogadas en la salsa que te quedó del guisado de ayer. Las formamos como hamburguesitas y las ponemos a cocer. Las vamos volteando de acuerdo a cómo las fuimos poniendo en el sartén para asegurarnos de que estén bien cocidas. Tengo aquí el caldillo que me quedó de unas chuletas que preparé ayer con papas. Es aquí en donde iré poniendo las tortitas que ya están cocidas. Antes de pasarlas, asegúrate de que ya estén firmes. Y así, tan sencillo, tienes un guisado con la salsita de ayer. Las dejamos aquí cubiertas a que hiervan un ratito. Y luego de unos minutos, vamos a servir un plato. ¡Listo! Chequen nada más qué deliciosas se ven. Y huelen exquisito. Espero que disfruten mucho de esta receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.